Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Voces Subversivas. Seguimos con el especial de novelas ecuatorianas. Creo que ya estoy diciendo lo mismo siempre. Pero bueno, ya vamos, dejémonos de rodeos y vamos directo a lo que nos compete. Hoy he traído nuestro pan de Enrique Gil Gilbert, que es del estilo así más o menos de Huasipungo, también de Aracosta. Historias indígenas desgarradoras, ¿no? Pues empecemos. Los desmonteros avanzaban por territorio desconocido. Será mejor que amarremos ya. Se preparaban a limpiar la tierra y dejarla lista para sembrar arroz. El chico va a salir bueno para la canción. Era un trabajo duro y solitario en medio de la selva. Durante las noches, las voces de los hombres no lograban romper el silencio. Escuchaba solo el paso de una canoa y el llanto de una mujer, la condenada para siempre a buscar al hijo que mató. Pío, uno de los desmonteros con más experiencia, salió de la ramada porque sentía mucho calor. Quería mirar frente a frente en la noche. Deseaba tanto salir de todo eso. Eso no podía gritar. El hijo de Capitán Sandoval trabaja mucho más. Nunca nadie ha venido hasta acá, somos los primeros. A la mañana siguiente comenzó el trabajo muy temprano. Ya se nos adelantó el sol, muchacho. Lagarto allá en la punta. No desperdicie balas, don Cruz. Desde aquí hasta ese matapalo, ¿ve? Pío y Jaramillo se dirigían al trabajo, sin importarles los peligros de la selva. Manuel Valladares estaba contento, porque era su primer trabajo. Recibiría plata y se pondría a ir a Guayaquil a gastársela en cerveza. Pío no se equivoca nunca. Esta tierra es buena. El Guaco Moreira, en cambio, no podía alcanzar la paz porque siempre se guardaba un secreto. Oye, ¿qué sabes vos? ¿No te ha contado Jaramillo? ¿Qué? Maldición, tú no sabes. Me van a entregar. ¿Qué te dio? Ese primer día avanzaron mucho. Solo García, que estaba tísico, no estaba satisfecho con la jornada. Para que no se contagien, yo tengo mi propio plato. Agotados durante la noche, todos dormían, menos Moreira, a quien atormentaban sus recuerdos. Valladares sintió la angustia de su compañero y se despertó para acompañarlo. Ve, Valladares, a vos te lo voy a contar. Moreira le contó acerca de la bella mujer con la que vivía y de quien estaba enamorado. Y le contó cómo empezó a sospechar de que ella le era infiel. Pero no podía darme hijos y mis amigos. Mujer que no se preña es porque está con vos. Luego, tras una borrachera, Moreira perdió el juicio y asesinó a la mujer. Desde entonces, Moreira había tenido que huir de la policía rural y vagaba de lugar en lugar. Ahora ella se viene de noche, me habla. Así, entre angustias y terrores, pasaron los días, hasta que llegó la fecha en que las familias de los desmonteros vendrían a unirse a ellos. A trabajar todos, se nos vienen los trastos. Jaramillo esperaba a su mujer y sus hijas, a quienes no había visto en mucho tiempo. Pío, en cambio, era solo, y solo trabajaba para no vivir de la caridad. Toño, también sin familia, esperaba sin embargo con ilusión la llegada de las mujeres. García había venido al campo para que no lo internaran en un hospital. Todos los días esperaba la muerte. Juan de la Cruz Vega esperaba con ansias la llegada de su mujer y sobre todo de su hija Zoila, a quien no veía desde hace muchos años. En unas canoas llegaron por fin las mujeres. Con su llegada, Toño ya no tuvo con quién conversar por las noches. Triste se consoló con su guitarra. Moreira, mientras tanto, preparaba su partida para evitar que lo agarraran. No te vayas ahora, espera la siembra, me van a agarrar. Usted es espantadizo como potro. Entonces comenzó la angustia de todos los años. ¿Cómo serían las lluvias de esta temporada?
Ya diciembre y puro verano. No creo que este invierno se retrase. Pronto comenzaron los aguaceros y la felicidad llegó al lugar. Mírala, parece loca. Si esto sigue así, comeremos buen arroz de este año. Todos empezaron a trabajar febrilmente, hasta el cansancio, pero era un cansancio sin fatiga. Pedro Sánchez, entre tanto, recibió feliz la noticia del embarazo de su mujer. Con la próxima cosecha, esperaba hacer un gran bautizo en Guayaquil. Será todo un macho como su padre. Todos participaron en la siembra, con la esperanza de días mejores. Este año la cosecha parecía prometedora. Con lo que había negociado por el alquiler de la tierra con el dueño de la tierra, podía ganar plata incluso para irse a pasar las fiestas en Guayaquil. Cuando brotaban las primeras matitas, era necesario cuidarlas con mucha atención para que no se dañaran. Mientras tanto, Pío buscaba en el río señales de una posible invasión de langostas. El viejo Tomalá, que vivía en el monte y bajaba de vez en cuando por el río, había traído la mala noticia. Allá arriba las langostas se lo han comido todo. Desde entonces todo fue esperar con angustia. Si es cierto, estamos jodidos. Pero la amenaza de las langostas nunca se hizo realidad y la cosecha comenzó sin novedades. Era un trabajo muy duro bajo el caliente sol, a merced de los mosquitos y todo el día bajo el agua. Con esa actividad, hombres y mujeres parecían envejecer varios años en un solo día. Fue una buena temporada y por eso al final de la cosecha apareció el dueño de la tierra, el capitán Hermonegés Sandoval. Moreira pensó que era un policía. Moreira no podía aguantar más la angustia y decidió huir. Eufemia, la hija de Jaramillo, estaba enamorada de él y decidió irse con él en secreto. El miedo de Moreira era infundado, porque Sandoval solo venía a cobrar su parte. La tierra era suya y se la había alquilado a Juan de la Cruz Vega. Vamos a arreglarnos las cuentas, Vega. Sí, patrón. Sandoval era un hombre orgulloso y valiente. Había peleado en las fuerzas montoneras leales a Eloy Alfaro. Te felicito por tu hermosa hija. Gracias, patrón. Era un capitán decidido y leal, dispuesto a luchar hasta el final, sin desperdiciar las balas. Después de la batalla, los rebeldes tuvieron que internarse en la selva y huir. Sandoval, como capitán, asumía la responsabilidad por sus hombres. Tras 2 días de camino, Sandoval y sus hombres llegaron a una hacienda, donde pedirían posada por las buenas o por las malas. Es la hacienda de la Magdalena. Déjenme a mí, solo que se opongan, damos bala. El dueño de la hacienda, Bartolomé Mosquera, había escuchado de los montoneros. Sacaban haciendas y violaban mujeres. Soy de la revolución, necesito posada. Pero el aspecto y las palabras de Sandoval lo convencieron de que era un hombre decente. ¿Por qué llegó de noche, salteador? Magdalena bajaba el arma. Desde abajo, Bartolomé hablaba con Sandoval. Solo quiero posada para mis heridos. Está bien, señor, aquí tiene su casa. Los hombres comieron y descansaron en la Magdalena, pero lo esperaba una terrible noticia. No sabían que arrastraron a Alfaro y quemaron a Montero. Los soldados de Sandoval volvieron poco a poco a sus hogares, mientras él se hacía cada vez más amigo de la familia Mosquera. Cuando terminemos la mano, quiero hablar con usted, capitán. Otro perro, capitán. Y comenzaba a seducir a Magdalena. Sandoval no tenía a dónde ir ni sabía lo que iba a hacer. Quiero darle un trabajo para un hombre bragao. Don Bartolomé le ofreció un trabajo difícil: desalojar a unos hombres de un terreno en disputa. Necesito que hable con los Aragundí. Sandoval tenía una deuda de gratitud con don Bartolomeo, quien lo había acogido sin condiciones. Está bien, don Bartolo, usted siempre puede mandar. Los Aragundi tenían un pleito con don Bartolomé y habían jurado vengarse. Don Bartolomé temía que le hicieran algo a su hija. El capitán Sandoval a sus órdenes. Napoleón Aragundi, para servirle a usted. Sandoval ofreció a Napoleón comprarle sus derechos por la tierra. No había pensado en vender. Tengo que hablar con mis hermanos. Napoleón no quería vender.
pero tampoco quería seguir con el pleito. Pero su hermano, el gacho, no pensaba lo mismo. Hay que andar tranquilos y evitar desgracias. No me gusta este tipo por aquí. Napoleón ordenó a su hermano que fuera a hablar con Bartolomé, pero sin pelear. De cuando acá tratos y enredos. Magdalena era conocida por ser una mujer valiente, que no se había entregado a ningún hombre, pero sintió desde el primer día una gran atracción por el capitán Sandoval. Como los Aragundi andan por aquí, brava había sido usted, ¿no? Su relación con él hizo que se descuidara de su padre. Mientras tanto, el gacho Aragundi nunca había querido hacerse a buenas con don Bartolomé. Por eso, a la primera oportunidad, no dudó en matarlo. Sandoval supo de inmediato que el asesino era el gacho Aragundi, pero decidió no denunciarlo ni vengarse. Napoleón, por su parte, expulsó a su hermano de la tierra. Un hombre de verdad no mata así a traición, ni siquiera a sus enemigos. Lárgate de aquí. Algún día te beberé la sangre, desgraciado. Así pasaron unos meses. Sandoval se hizo cargo de la hacienda y Magdalena quedó embarazada. Tengo el pálpito de que va a salir machito. Las hembras solo son un dolor de cabeza. Pero una tarde, Napoleón Aragundi, sin razón aparente, apareció borracho buscando pelea. ¿Dónde está el montonero y cuatrero de Sandoval? Está borracho, no quiero abusar. Sandoval tuvo que matarlo en defensa propia. Desde entonces, toda la gente de la zona aprendió a temerlo y respetarlo. Sandoval se adueñó así de la tierra de los Aragundi, pero se alejó de allí por un tiempo. Tú te haces cargo de la tierra. Está bien, mi capitán. Con el nacimiento de su hijo, Eusebio, empezó una época de felicidad, y en su casa lo esperaba la mujer que amaba y el hijo de los dos. Pero por las noches no dormía bien. Sentía que la sangre que había derramado para conseguir la tierra velaba tétrica sobre la cabeza del niño. Con el tiempo, Sandoval conoció a doña Eumelia, viuda de Quiñones, quien le pidió ayuda para administrar su tierra. Eumelia, ¿cómo está? Capitán, gracias por venir. Pronto comenzaron los rumores por las constantes visitas del capitán. El capitán es braguetero. Ese es pájaro vivo. Nada bueno de traerlo por aquí. Los rumores llegaron a Magdalena, quien sufría de celos en silencio. Pero Sandoval no amaba a la viuda Quiñones. Simplemente la enamoró, le prestó dinero cuando ella lo pedía y al final se quedó con su tierra. Que esto quede como negocio, para evitar habladurías de la gente. Ahora toda la tierra de la comarca era suya. Después de eso, la vida fue tranquila por mucho tiempo. Fue en esos días cuando Juan de la Cruz Vega vino para pedirle que le alquilara una parte de su tierra. ¿Bajé al alquilado para arroz? Sí, patrón. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Dale, papá, que siempre arroz. El arroz es bueno. Así, gracias a Eusebio, comenzó a sembrar arroz en la tierra del capitán Sandoval. Cuando tuvo la edad para ir a la escuela, el capitán Sandoval y Magdalena enviaron a Eusebio a un internado en Guayaquil. Al principio estuvo solo, huraño, extrañado de la libertad bajo la que había crecido. Toda su vida escolar fue un martirio. Llora, María Magdalena, llora. Pero tuvo que seguir estudiando hasta conseguir el título de doctor. En Guayaquil se enamoró de María Lourdes Santiesteban, pero siempre tuvo en el fondo de su corazón el deseo de volver al campo. Si tuviera plata, me embarcaría en el negocio del arroz. Hasta que un día decidió volver, con el propósito de hacer producir aún más las tierras de su padre. Y que si un hombre culto regresara al campo con maquinarias. Fue por orden de Eusebio que los desmontoneros Pío Valladares, Moreira y los demás fueron a la selva para sembrar más arroz. Desde que volvió, 2 malas cosechas habían sembrado el hambre en la zona, pero él estaba esperanzado en la siguiente. Entretanto, Zoila, la hija de Juan de la Cruz Vega, estaba embarazada por culpa de Manuel Valladares. ¿Por qué no te vienes conmigo? Mi taita dice que es necesario casarme, porque mujer que se casa se malea. Cuando supo del embarazo de su hija, Juan de la Cruz Vega decidió hablar con Manuel Valladares padre. ¿Qué aguaceros están cayendo?
Si siguen así, va a estar buenaza la acogida. Su hijo hermoso Manuel ha dañado a mi Zoilita. No hay derecho, hable con él, que sea hombre. Tiene razón, compadre. Era su única preocupación, porque la cosecha parecía que sería muy abundante. Esa cosecha no debe perderse, necesitamos gente. Así es, señor. Eusebio pensaba por su parte en cómo sacar más dinero de las cosechas. Y si viéramos serranos, ¿qué te parece? Serranos, sí, los serranos. A lo alto de la sierra, José Aucapiña consideraba hacer lo mismo que muchos de los suyos, emigrar a la costa, que varios pintaban como el país de las maravillas. Uy, pagan buena plata los monos. Es que todavía tengo deuda con el patrón Olín. No seas así, yo te embargo sin que te vean. Promesas de libertad y buena paga también sedujeron a Andrés Quispe. Así, muchos indígenas se aventuraron hacia la tierra desconocida. El calor y la humedad les dieron la bienvenida. No les tengan miedo, bulliciosos nomás son. Durante un par de días los inmigrantes anduvieron perdidos por las calles de Guayaquil. Parecía que los habían engañado. Y los tigres, las culebras, ¿será fácil de hallar trabajo aquí? Luego se enteraron de que se necesitaban sus servicios en las haciendas arroceras. Buenas de Dios, patroncito. Ventanilla a la derecha. Hacia allá fueron. ¿A dónde mismo iremos? Sin saber bien a los peligros que se enfrentaban. Son más baratos que nosotros. Longos antipáticos, cobardes. Solo la esperanza de recibir una paga lograba sostener a Aucapiña en esta nueva tierra. La gran innovación de Eusebio Sandoval fue traer una máquina para la cosecha. Dicen que hace el trabajo de 10 hombres, ella solita. La máquina trajo gran preocupación a todos los peones. Ustedes también, los carboneros, estamos mal. Ni se crea, esa máquina nos botará a todos. Pedro Sánchez sabía que las máquinas no hacen otra cosa que desalojar hombres. Ya sabes, Domilito, tenemos que irnos, pero ya tendremos que meternos en un cuarto. En medio de la preocupación, Manuel Valladares decidió por fin hablar con su hijo. Un hombre que se hace el macho debe mantener a sus hijos, pero rápidamente perdió la cabeza. Aprende a ser macho. Eusebio Sandoval tenía otra sorpresa para sus trabajadores. Desde hoy ya no alquilo tierras, quiero pagar sueldos. Peón, yo nunca. Con esas condiciones muchos decidieron partir, hasta la vuelta. Mientras tanto, Manuel Valladares no sabía qué hacer tras la golpiza de que le dio su padre. ¿Qué es de tu vida, Guaco? ¿Qué hace aparecerito por aquí? Se encontró con el Guaco Moreira, quien volvió a aparecer en la zona, ahora en compañía del famoso cuatrero Emerito V. Ahora Emerito ha desafiado al jefe político. Alto, Emérito. Mientras Valladares pensaba qué hacer, José Aucapiña descubría los defectos de su vida en la costa. Tengo gusanos, don Pío. Pobre longo, te fregaste. Los serranos que habían vendido caían enfermos todos los días. Aucapiña lleva los burros que van con la carga. Quienes hacían los ataúdes ya eran indiferentes a las muertes. ¿Quién es? El cholo Pincay le dio un ataque. Al ver el terrible final de Pincay, José Aucapiña tomó la decisión de regresar a sus tierras. Se lo comieron los ratones. Pero al ir a cobrar su sueldo, se encontró con que toda su aventura a la costa había sido un desperdicio. No te puedes ir, hijo, me debes plata. Mi cuenta mismo quiero, patroncito. El viejo Sandoval, mientras tanto, esperaba con satisfacción la llegada de su primer nieto, hijo de Eusebio con su mujer, Mara de Lourdes, señal de la continuidad de su familia. Mientras tanto, el hijo de Zoila, Manuel Valladares, nació muerto. Tú, chabonda, le hizo abortar, pero no voy a tomar pendencia. Y a pesar de la buena cosecha que se esperaba, parecía como si el campo estuviera maleado. Lindo está el monte, ¿ah? Sí. Luego apareció el cuerpo de José Aucapiña. Nadie sabe cómo terminó en el río. Que Dios lo acoja en su gracia. Y la gente comenzó a irse. Nadie quería ser peón. Por eso la cosecha corría el peligro de perderse. Ustedes se quedan conmigo. Nos hace falta gente, patrón. Te lo dije, Eusebio, era mucho para un hombre.
No, papá, yo me voy a Guayaquil y lo arreglo todo, ya verá. Los problemas para el arroz crecían. Los piladores querían aumentar sus precios, los comerciantes protestaban, los obreros querían alza de sueldos y los productores se enfrentaban a infinidad de problemas. Eusebio intentó convencer a los apiladores. Por nuestra amistad, lo lamento, pero ya tengo un compromiso firmado. Y luego, en Guayaquil, intentó formar una alianza con los comerciantes. Los verdaderos perjudicados serán los consumidores. ¿Y ese quién es? El montubio rico ese. Al final surgió la necesidad de formar una lista para las siguientes elecciones. Necesitamos un hombre en el consejo, tal vez usted. No, de ninguna manera. Entre tanto ajetreo, la vida de la ciudad llevó a Eusebio Sandoval a otras tentaciones, y los comentarios sobre su infidelidad crecieron. Y en el estado de María Lourdes, ¿qué más podía esperarse de un cholo? Los comentarios llegaron a María de Lourdes, quien sufrió en silencio por un tiempo, consolada por la próxima llegada de su hijo. Pero con el tiempo, María de Lourdes se hartó de esperar la atención de su marido. Al regreso del baile, encuentra a Eusebio esperándola. ¿Dónde estuviste hasta ahora? Te dije que iba donde los Undurraga. Los rumores sobre un supuesto romance de María de Lourdes llegaron finalmente a Eusebio. Es verdad, la gente lo dice. Mentira, son infames suyas. Hasta el arroz solo eso falta. Era, sin embargo, solo una de las preocupaciones. Su cabeza estaba en la política mientras el hambre castigaba el país. Los obreros preparaban protestas y esperaban aprovechar las disputas entre productores, comerciantes e industriales del arroz. Hay ahora un entredicho entre los burgueses. Unámonos para luchar. Solo queremos que los víveres bajen. El exceso de trabajo lo llevó a enfermarse y en su delirio a recordar todas sus culpas y miedos. No puede ser verdad. Lourdes, tú no me engañas. Tú sabes que no lo es. No, de la Cruz, estate quieto. Ocapiña, ven, capitán Sandoval. Fin. Pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que de este cuento no tengo mucha cosa que decir. Es un cuento bastante interesante, pero que no tiene mayor cosa que comentar. Como lo dije, es un libro que se asemeja un poco a la trama así de La Costa, por ejemplo. Que más o menos es casi el mismo trasfondo, la verdad, pero que igual sigue siendo una novela que merece la pena leer. Así que gracias por apoyarme en este especial de novelas ecuatorianas, que creo que ya solo nos falta un libro de los que tenía planificado y estaremos terminando. Muchas gracias por el apoyo, denle like, suscríbanse, comenten. Y esto fue Nuestro Pan de Enrique Gil Gilbert por Mateo Casas.